Hace poco hablábamos acerca de un tema importante y estábamos hablando de que tendríamos que ir, o sea, el tema era yo iré en la perspectiva de la misión de Dios. Y poníamos como ejemplo a un hermano que se llama Abraham, que Dios lo llamó y él, sin saber para dónde va, atendió el llamado. Y gracias a esa obediencia de ese gran héroe de la fe, hoy nosotros podemos tener una bendición. Y siendo él el padre en la fe y nosotros pues descendientes de un gran pueblo llamado el pueblo de Dios. Pero en el caso de hoy tenemos que cambiar la manera de ver el tema, porque siempre es yo iré, pero ahora empoderados o empoderado por el Espíritu Santo. Yo iré empoderado por el Espíritu Santo. En la perspectiva de la misión de Dios, más empoderado por el Espíritu Santo. Y tenemos un texto bíblico en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y allí, si usted tiene su Biblia, tómela y lee unas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos, y en esas palabras él quiso hacerles ver la importancia que tendría el Paracletos, o sea, el que vendría en su lugar para estar con nosotros y de esa manera ser la iglesia poderosa en la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 8 de Hechos capítulo 1, y dice así: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Puerto Barrios. Amén. Digamos que estamos en lo último de la tierra nosotros. Hasta Guatemala, hasta Centroamérica. Dios quiso que la palabra llegara hasta nosotros. Padre, te damos gracias por esa bendición que nos das. Hoy tomamos este tiempo para reflexionar un poco en este tema tan importante que nos motiva a hacer las cosas conforme al propósito tuyo. Gracias por darnos esta bendición, este privilegio, esta oportunidad. Y en comunidad, con esta comunidad de fe que te ama, que te anhela y que quiere estar en tu presencia, con la que ya hemos adorado este día, pues en esta comunidad y con esta comunidad queremos pensar un poco en lo que hoy quieres para nosotros. Ayúdanos para que esta palabra pueda ser eficaz, efectiva y que en el corazón de cada uno pueda hacer rema. Tu palabra es vida para nosotros. La tomamos con todo el corazón en acción de gracias para honra y gloria tuya. Amén y amén. Gloria al Señor. Interesante. Si hablamos un poco de la misión, tendríamos que confrontar algunos versículos o corroborar algunos otros versículos. Jesús dijo, hablando de la misión que estaba encomendando a sus discípulos, en Mateo 28, 19, ustedes ya lo saben, Jesús les dijo a sus discípulos que deberían ir y también hacer discípulos. Y ya saben todo, ir y hacer discípulos. En Marcos capítulo 16, 15 dijo, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Y luego en el capítulo 24 de Lucas y el versículo 47 y 48, Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, se apareció a sus discípulos y les dijo que era necesario que vayan a todas las naciones, tomándose en cuenta si quisiéramos pensar en países de la tierra o también familias de la tierra. Y digo estas palabras porque la bendición dicha a Abraham fue en tu simiente, diríamos, en aquel que vendrá de tu descendencia, llamado Hijo de Dios, al que le pondrán por nombre Jesucristo. En él
serán benditas todas las familias de la tierra. Que de hecho de otra manera pudiéramos pensar en que también se habla como naciones o familias. Si pensamos en familias y llegando hasta el núcleo más pequeño, que son los que están con nosotros, nuestros padres y los hijos, pudiéramos pensar que Dios quiso que esta bendición se anunciara y a través de Jesús dio un mandato a la iglesia para que esta iglesia se movilice y alcancemos así a todas las familias de la tierra. Diríamos a todas las familias de nuestro departamento, a todas las familias de nuestra cabecera departamental y municipal, a todas las familias de mi barrio, a todas las familias de mi colonia, a todas las familias que están cerca de mi casa. Amén. En sí eso es lo que tiene que ver con las misiones. Tratar de acercarme para que la bendición llegue ¿a quién? ¿A quién? A todas las naciones, a todas las familias, hasta lo último de la tierra, diríamos hasta aquellas casitas que están a la periferia de nuestra comunidad. ¿Estamos bien? Tenemos que entender esa misión así bien de cerca, por eso el mandato acá es Jerusalén, Judea, Samaria y luego más allá un poquito hasta los límites de nuestra comunidad. Amén. Tenemos que puntualizarlo allí. Quisiéramos pensar que al utilizar la palabra empoderamiento o empoderados, quisiera que lo veamos de una manera simple. Lo que hacemos cuando alguien no sabe cuánto es 1 más 1 más 2. Hay alguien que va a decir, no sé, 1 más 1 ¿cuánto es? Más 2 ¿cuánto sería? Pero hay alguien que no lo sabe. Entonces comenzamos a que se cuente sus manitas, ¿verdad? Y bueno, decir 1, 2, 3, 4. Ahora, 1 más 1 son 2, más 2 son 4. Hasta que esta criatura se aprende eso, que ya después no hay que decírselo así con los deditos. Hay que preguntarle, mira, ¿cuánto es 1 más 1? Y rápido dice, 2 más 2, 4. Cuando él ya domina eso, tiene poder ¿para qué? Para contar. Muy bien, tiene poder para contar. Y así lo podemos hablar cuando aprendemos nuestro idioma o que aprendemos distintos idiomas o cualquier disciplina. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, estamos hablando de un proceso con el que se le concede poder en cualquier área a una persona. ¿Muy claro? Empoderamiento, entonces, tiene que ver con eso. La capacidad con la que se le permite a alguien de desempeñarse, de realizarse en todo aquello que sin saberlo se le haría imposible. Sin saberlo se le haría imposible. Póngase a hablar inglés conmigo y se va a desilusionar, pero lo hace con otra persona que sí domina el inglés, usted va a decir, qué calidad. O sea, yo no domino el inglés, pero hay muchas personas que sí lo hacen muy bien, pero no aprendieron de la noche a la mañana. Hubo que establecer un proceso, no nacieron así. Se les dio un poder para dominar una lengua. Bueno, cuando hablamos entonces y pensamos en la finalidad del empoderamiento, estaríamos diciendo que es hacer que las personas sean capaces por sí mismas de mejorar su rendimiento. Amén. Mejorar su rendimiento. Bueno, quisiera preguntarles, si Jesús hubiera dejado a sus discípulos bien educados, bien formados, pero no hubiera partido de esa fórmula primordial cuando les dijo, ustedes necesitan ir a toda la tierra, pero necesitan de alguien que les dé la capacidad para ser personas competentes
y que donde quiera que ustedes entren puedan ser de beneficio para la sociedad. De esa cuenta encontramos a los discípulos llegando a todos lados y siendo gente de bien, sirviendo a todos. ¿O no es así? ¿Cómo ve a la comunidad de fe, a la comunidad primitiva? Los ve una comunidad unida, compartiendo lo que tenían, tanto así que entre esa comunidad no había gente necesitada, porque los que tenían en abundancia compartían para que a nadie le faltase nada. Pero sin el poder que da el Espíritu Santo, no hubiese sido posible. Por eso es que tenemos que reconocer ahora que al pensar en esto, fíjese que usamos una verdad central en este tema, y es que el Espíritu Santo nos concede autoridad y nos dirige para extender la gloria de Dios en la dirección y en la forma y en la condición que Él considera conveniente. O sea que el Espíritu Santo viene y nos direcciona, nos condiciona y nos enfoca hacia donde sea necesario. Y de eso tenemos que hablar un poco. A lo mejor no alcancemos a decirlo todo porque tenemos que analizar, y es demasiado lo que tendríamos que decir, pero al pensar en esto hay un objetivo, y es que nosotros consideremos la importancia que tuvo, por ejemplo, el ministerio de Jesús y el por qué una persona que se considera misionero, y en este caso nosotros que podemos serlo, podamos actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso les ponía la ilustración que no podemos pedirle a alguien que no sabe contar que nos diga esa operación sencilla, cuánto es 1 más 1, luego más 2. Para mí sí es fácil, pero no nací dominando eso, tuve que aprenderlo. Hubo un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que ver que nosotros como creyentes también entramos en procesos en los que recibimos el poder del Espíritu Santo. Vemos que Jesús mismo se desempeñó dentro de un poder, y luego vemos a los misioneros del primer siglo actuando bajo ese mismo poder. Esa fórmula no se puede cambiar. Si Jesús actuó en el poder del Espíritu, y si los primeros discípulos de Jesús actuaron en ese mismo poder, no podemos descartar, no podemos cambiar la fórmula. Tiene que ser la misma para nosotros, para desempeñarnos en este campo misionero. ¿Quedó claro? No puede cambiarse la fórmula. Así que por eso estamos viéndolo acá. Jesús, diga conmigo, Jesús es el modelo perfecto para la actividad misionera. ¿Quién es el modelo perfecto? Jesús. Entonces no tenemos que ver a otras personas, por santas que sean o parezcan serlo, por grandes que parezcan ser en la historia, por importantes, por influyentes o todo lo que queramos pensar. No podemos poner nuestros ojos en nadie más que no sea Jesucristo, porque Él es el modelo perfecto cuando se habla de la actividad misionera. Porque vea qué interesante, no solo realizó su tarea bajo el poder del Espíritu, sino que también instruyó a sus discípulos a realizarse bajo ese poder. Porque el Espíritu Santo hace varias cosas. En primer lugar, equipa. En segundo lugar, acompaña. En tercer lugar, hace efectivo el ministerio. Además de eso, orienta y también realiza su papel en el corazón de las personas con las que yo como misionero estoy haciendo mi trabajo. A mí me enviaron a su casa a hablarle de Cristo. Sería imposible ser efectivo como predicador o como ministro del Señor si el Espíritu Santo no va conmigo y hace su trabajo en el corazón de los oyentes. Es por eso que Jesús, como buen líder, sí supo hacer las cosas, siendo modelo y luego instruyendo para que todos aquellos que van a desempeñarse en este quehacer lo hagan de la misma manera como lo hizo Él. Es por eso que vemos
a la iglesia de Dios sobre la importancia de que todos los miembros de la iglesia sean bautizados con el Espíritu Santo, o dicho de otra manera, que todas las áreas de su vida sean controladas directamente por el Espíritu Santo. Porque bautizar significa cubrir por completo. Y en este caso, si el Espíritu Santo bautiza a los miembros de la iglesia, les va a hacer personas controladas por Él, acompañadas por Él, y hará efectiva la participación de esas personas en su calidad de ministros, y a la vez estará con ellos para que la tarea sea fácil. Pregunto, ¿necesitamos al Espíritu Santo en la obra misionera? ¿Por qué? Número uno, porque el modelo así lo hizo. Y número dos, porque Él instruyó que no hagamos la tarea misionera a menos que estemos empoderados por el Espíritu Santo. ¿Quedó claro? Tenemos que hacer el trabajo de esa manera. Así que necesitamos tomar en cuenta el ministerio de Jesús, que este fue realizado bajo el poder del Espíritu Santo, y también el por qué necesitan los creyentes, en este caso, bajo el Espíritu Santo, hacer o realizarse en el campo de la misión. Y pensando un poquito sobre el ministerio de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo, quisiera leer con ustedes unos textos bíblicos. ¿Qué es mejor? Leer el texto bíblico. Mejor si me escucha, usted a lo mejor sabe esos textos, pero vea lo que dice la Biblia en cuanto al ministerio de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Quisiera llevarlo a una reflexión antes de seguir. Si Jesús es Dios, no necesitaba que el Espíritu Santo viniera sobre Él de la manera que vino. Primero, porque Él es obra del Espíritu. Así dice la Biblia. Él nació como resultado o la sombra que el Espíritu Santo hizo sobre María, de quien se formó aquel bebé que nació y creció, hizo su ministerio, dio su vida por nosotros, fue sepultado, resucitó y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Bueno, así que no necesitaba al Espíritu. ¿Por qué? Porque Él en sí es Dios, engendrado por el Espíritu Santo entre la humanidad. Así que no necesitaría Él pasar por ese proceso. Pero como Él es un juez justo, no puede pedir a nadie que haga las cosas si Él no modela cómo se hacen. Entonces Él vino para modelar. Y en la persona de Jesús, aquí dice que el Espíritu Santo vino sobre Él en una ceremonia pública. ¿Qué estaban haciendo allá en el Jordán? Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Qué rico suena. El Hijo de Dios, o el Dios mismo, el Dios encarnado, en una ceremonia pública están bautizando. Él también llega a bautizarse, y habiendo orado, el cielo hizo algo raro, una voz se escucha y el Espíritu Santo viene sobre la persona de Jesús. Seguidamente, el ministerio de Jesús, usted dice, ¿dónde está esa porción bíblica? Pues está en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, por si alguien lo quiere leer. Luego, el ministerio de Jesús, bajo ese mismo poder, se vio importante porque el Espíritu Santo dirigió cada acción en el cumplimiento de su propósito por el cual había venido. O sea que el Espíritu Santo vino para acompañar a Jesús para el cumplimiento de su propósito. Y usted va a leer esto conmigo en Lucas capítulo 4, versículos 1, versículos 14 y 15. Y ahí dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Oiga eso, repito de nuevo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Dónde fue bautizado? En el Jordán. Ahí una voz dijo: este es mi Hijo amado en quien se
contenta mi alma, en quien se alegra mi alma, a quien quiero honrar. Y en ese mismo Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, o por el Espíritu al desierto. Usted ya sabe todo lo que pasó ahí en el desierto. La pregunta es, ¿qué tan victorioso fue Jesús en la prueba que tuvo después del ayuno que hizo? ¿Cayó en la trampa? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigamos la lógica. Porque estaba siendo acompañado por el Espíritu Santo. O sea que aquella persona, siendo ejemplo para nosotros, quiso decirnos: señores, ustedes no podrán ser vencedores ante los desafíos de la vida, específicamente la espiritual, a menos que estén siendo guiados por el Espíritu Santo. O sea, no podemos ser efectivos, no podemos ser victoriosos a menos que tengamos al Espíritu Santo. ¿Por qué lo estamos deduciendo? Porque Él se movilizaba cumpliendo su misión o su propósito bajo el poder del Espíritu, o sea, acompañado del Espíritu. Y una vez digo, ¿tenía necesidad Él de recibir al Espíritu? No, Él es Dios, pero lo hizo ¿por qué razón? Para enseñarnos a nosotros a depender de Dios a través del Espíritu. Por eso Él dijo: soy maestro y tengo que hacer las cosas como deben hacerse. Y de esa manera es nuestro ejemplo. Bueno, queremos seguir leyendo y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo también a Galilea, versículo 14. Pero dice acá, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y luego enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo 14 y 15 acabo de leer, de Lucas 4. Y se da cuenta que el éxito, si seguimos la lógica del pasaje, el éxito del ministerio de Jesús fue que estaba siendo acompañado por el poder del Espíritu. Él estaba haciendo un modelo cómo se debe hacer el trabajo misionero, así que lo estaba haciendo. Luego, en Lucas capítulo 4, versículo 18, leemos que Jesús, a través del Espíritu Santo, tenía que desarrollar su agenda misionera. Y entonces, en ese trabajo, Jesús dijo en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dicho de otra manera, Él me ha seleccionado a mí y me ha encomendado una tarea, la cual consiste en dar buenas nuevas a los pobres. También me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero que conste que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Se lo diría de otra manera: soy bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controla todas las áreas de mi vida, por lo tanto tengo el poder, soy empoderado y he sido comisionado para ir y ayudar a la gente a escuchar una buena noticia. Me ha enviado para ayudar a los que están necesitados. Me ha ayudado para abrir los ojos a la gente que está en ignorancia. Me ha mandado para decirles que viene un tiempo glorioso de parte del Papá o de parte del Eterno para la gente, para la humanidad. Y de esa cuenta, nosotros estamos en el día agradable del Señor. Hasta hoy. Hoy es el día agradable del Señor, el día de salvación. Todavía se predica el Evangelio y todavía se convierte la gente. Todavía hay gente sedienta de venir a los pies de Cristo, ¿o no? ¿Y por qué se está salvando la gente aún? Porque estamos en el año agradable del Señor, en el tiempo aceptable, tiempo que todavía hay muchos que pueden acudir al Señor. Mis hermanos amados, fue necesario para Jesús hacer de ese modelo
una transición ministerial saludable para sus discípulos, y fue por eso que en el capítulo número 24 de Lucas, versículo 45 al 49 y Hechos 1, 2 al 8, leemos lo siguiente: Jesús, después que hubo resucitado, se apareció a sus discípulos. Y luego que dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Y me bendice cuando sigo leyendo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estoy leyendo en Lucas 24, 45 en adelante. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre esta ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quedaos aquí hasta que seáis empoderados con el Espíritu Santo. Si usted sigue la lectura, se va a dar cuenta que así hicieron los discípulos. Obedientemente se quedaron en Jerusalén. Y usted sigue leyendo y se va a dar cuenta que ellos fueron empoderados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús quiso hacer una transición. Se lo voy a presentar de otra manera. Como si estamos haciendo cambio de llaves, cambio de ministerio. Bueno, jóvenes, quiero decirles que yo termino mi tarea. Pero no podemos dejar este trabajo a medias. Necesitamos que a mi ausencia sean ustedes los que continúen haciendo el trabajo. Por eso yo ya les puse ejemplo, cómo se hacen las cosas. Ahora ustedes tienen que salir y hacer lo mismo que yo hice. Por eso es que Jesús parte de esa necesidad. Y en el versículo 2 del capítulo 1 de Hechos leemos que después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Usted ya lo sabe, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y Jesús les dijo, cuando eso acontezca, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y pueden serme testigos, o en otras palabras, ustedes podrán hacer lo mismo que yo hice en Jerusalén. Pero no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, pero no solamente ahí, en Samaria también, y no solamente ahí, sino hasta que alcancen a cubrir la tierra y que esta noticia llegue hasta Puerto Barrios y Zabal. Ustedes son seguidores de Jesús. ¿Gracias a qué? A que aquellos misioneros fueron empoderados con el Espíritu Santo y se fueron por la tierra. Se fueron por la tierra y de repente en un barco llamado Esperanza que llega a Puerto Barrios, viene un misionero con la luz del evangelio pentecostal. Y nosotros somos pentecostales. El culto de nosotros hoy estuvo maravilloso. Miraba a algunos llorar, estaban felices, algunos querían saltar. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero no solamente una euforia cuando estamos reunidos, sino también produce aquel deseo de decirle a mi primo, te invito al culto porque están buenos los cultos. Amén. Te invito a empezar a llamar a la familia, te invito a la iglesia. Bueno, seguimos hablando de eso en otra ocasión. La pregunta entonces, para ir ya aterrizando, es ¿por qué el misionero o por qué los creyentes deberíamos ir bajo el poder del Espíritu Santo? La respuesta primera sería, el Espíritu Santo es quien tiene la dirección y el tiempo correcto. Y aquí hay un ejemplo del hermano Pablo, hermano Silas y hermano Timoteo, que al estar cumpliendo su misión, no vamos a hablar de los primeros discípulos, porque eso está fácil. Estaba más difícil cuando ya está Pablo, Silas, Bernabé y todos. Para los primeros discípulos no, porque están congregados y van en esa llama pentecostal, pero cuando ya está Pablo en adelante, las cosas van cambiando. Entonces, ellos necesitaban saber a qué lugares ir, y si usted lee el capítulo 16 de Hechos, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo les decía, ahí no entren, mejor váyanse allá.
ahí no, mejor aquí. El Espíritu Santo comenzó a guiarles a ellos, y usted al leer el texto se va a dar cuenta que no a todos los lugares, aunque ellos quisieran entrar, pudieron entrar. Hay una vez que Pablo dijo: pero estorbado por el Espíritu Santo, no se me permitió llegar a tal ciudad. Si Pablo llega a esa ciudad por su llamado, pues posiblemente no hubiera terminado la tarea, porque había malos planes para ellos allí. Pero el Espíritu Santo, que dijo: no, ahí no entren, váyanse mejor allá. El Espíritu Santo les decía: váyanse mejor allá. No porque no fuese necesario la predicación del evangelio allí, sino porque para ellos no era el tiempo correcto, el tiempo exacto. O sea que no podemos entrar en el tiempo de nosotros, tenemos que entrar en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios solo lo sabe Dios, y solo nos lo puede iluminar a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien revela todo camino, Él guía hacia toda verdad. Entonces el Espíritu Santo no nos deja meter los piecitos donde no debemos. La misión puede estar muy buena, pero si no va el Espíritu con nosotros, de repente le dice: no entres a esa casa porque te van a quemar la cara. Y uno dice: por la verdad murió Cristo, por la verdad muero yo, y se mete y le queman la cara. No, por la causa de Cristo, no, es por su necedad. El Espíritu Santo ya se lo había alertado. En esa casa apedrean a la gente, usted no está preparado para soportar las pedradas. Y después dice esa gente que se vaya al infierno. No, mejor no hubiera entrado. El Espíritu Santo da el poder, da el dominio, da la comprensión para saber a dónde entrar y a dónde no entrar. Ya vendrá otro más poderoso que yo, con otros dones, y aquel usará a Dios, pero no me va a usar a mí, porque Dios tiene distribuidos dones diferentes en todas las personas, y aquello que yo no soy capaz de hacer, será capaz otro. Dios me quiere evitar a mí el riesgo, porque le está dando la tarea a otro. No es que Él no esté interesado que sean salvos ellos, pero ya vendrá otro atrás, para el que juega el don de persuadir a esa gente que a mí me iba a quemar la cara. ¿Nos está quedando claro? No, pero por la verdad murió Cristo. Pero Jesús mismo entró en lugares cuando consideró el tiempo necesario. Él dijo: todavía no se ha llegado mi tiempo. Y cuando Él consideró que habían problemas, cambió camino. Ustedes han leído la Biblia y se van a dar cuenta que Él mismo fue sabio, que algunas veces se apartó por otro camino. No porque no tuviera el poder, usó la sabiduría que da el Espíritu. Eso tenemos que hacer todos nosotros. Así que debemos contar con el Espíritu Santo para saber a dónde entrar y en qué tiempo entrar. Y si nosotros no lo logramos, ya vendrán otros atrás que ellos sí lo van a lograr. Y dice usted: ¿y por qué aquellos sí lo lograron? Porque para ellos había un don distinto al que usted tiene. Porque Él comparte, Él imparte, Él reparte. Así que bendecimos al Señor. ¿Por qué el misionero debería ir bajo el poder del Espíritu Santo? Porque el creyente, y diría lo siguiente: porque el Espíritu Santo tiene herramientas correctas, que es lo mismo que estoy diciendo. Él sabe a quién usar y por qué. Pregunto: ¿hay gente aquí en esta congregación que tenga don de sanidad? Que lo sepa. El hermano hablaba en la escuela dominical y decía: solo prediqué y sanaron algunos. Solo alguien soñó que yo estaba orando y se sanó alguien. Pero la pregunta es: ¿todos hacen lo mismo? ¿Verdad que no? Algunos oramos por los enfermos y en cambio de sanar mejor se empeoran y hasta se mueren. Pero algunos oramos por los enfermos y ¿qué pasa con ellos? Se sanan. Pero ¿será que todos los que oran tienen el mismo poder? Diga conmigo: no, porque Él es el todo sabio y sabe a quién le imparte y qué dones les imparte. Y aquellos los usa de una manera, y aquellos de otra manera, y aquellos de otra manera, y aquellos de otra manera, porque Él tiene las herramientas correctas. Amén. O sea, tenemos que depender del Espíritu Santo para hacer todo el trabajo de la iglesia. No podemos partir de otra idea. Por eso Jesús fue el modelo. Él no actuó, Él no se movió lejos de esa guianza. No porque no fuera Dios,
sino porque estaba haciendo el modelo perfecto. Bueno, ya hablaremos un poquito más al respecto. En este caso, si hablamos un poquito de los hermanos Pablo y Silas, llega una hermana y hablando grandes cosas con espíritu de adivinación. ¿Y sabe qué hizo el hermano Pablo? Se le quedó viendo y dice: nah, esta no es de Dios. Esta muchacha lo que tiene es espíritu malo. Oró por ella. ¿Y qué pasó con ella? Los que han leído la historia, el espíritu salió de ella y hubo grandes problemas. Usted ya sabe qué pasó en la ciudad. Pero ¿qué hubiera sido yo? ¿Hubiera sido usted? ¿Qué le he dicho? Muy bien, aliados en la obra misionera. Porque la que aparentemente estaba haciendo la muchacha parecía positivo. Capítulo 16 de Hechos, parecía positivo. Entonces tenemos que tener discernimiento. Y esto nos va a servir hasta para detectar si los cultos en los que nosotros estamos alabando a Dios, todo es motivado por el Espíritu o es motivado por el ritmo. Hasta para eso sirve el Espíritu Santo, para saber si lo que está pasando en la congregación es la lluvia que viene del cielo o es lo que pasa entre nosotros. Si lo que está pasando es entre nosotros, no va a haber ninguna modificación ni habrá discernimiento alguno. Pero si es algo que viene del cielo, nos capacitará para ir a casa diciendo: hoy se sintió el poder de Dios. Mis hermanos amados, necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo ayuda para que los seres humanos se convenzan de su necesidad. Juan 16:8 nos dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les decía antes, necesitamos al Espíritu Santo en el trabajo misionero. Hay tres cosas que hace el Espíritu Santo en ese trabajo misionero. En primer lugar, cuando hablamos a la gente, Él convence al mundo del pecado y lo llama al arrepentimiento. Y dice usted: es que Dios me usa a mí. Gloria a Dios, así es. Pero es porque tiene el Espíritu Santo, la gente está siendo tocada, comprende su situación y dice: ¿qué tengo que hacer? Y usted le dice: pues arrepentite, hermano, porque no hay otra cosa que hacer. Y la gente empieza: ¿y qué voy a hacer? Pues arrodíllate. Y le obedece, y aunque sea así el gran hombre, le obedece, y usted pone sus manitas sobre esa persona y la persona llora y se derrama delante del Señor. ¿Por qué? El Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo junto a usted. Además, revela la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree. Y en otras palabras diríamos, ellos llegan a comprender que el sacrificio de la cruz no es una historia, no es un mito, es algo real, y que lo hizo a favor de ellos y ellos lo aceptan gracias a la obra del Espíritu. Todos los que estamos aquí somos resultado de ese accionar del Espíritu Santo. Y de lo contrario, ustedes no estuvieran aquí. Todos ustedes dirían: si me hubieran conocido cuando estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también hace otra cosa. El Espíritu Santo trabaja y en este caso transforma, o sea, le cambia forma. Era un hijo de Satanás, si bien decía uno de los miembros de esta iglesia, andaba con una gran pistolota aquí, y el que anda llevando una gran pistolota aquí, anda llevando un gran problema aquí y también aquí. Así que el Espíritu Santo le arrebató la pistola, le cambió los pensamientos y le cambió el corazón, y en cambio de ser una persona malintencionada, ahora se convierte en un predicador del Evangelio. ¿Importa entonces el Espíritu Santo? Sí importa. Entonces terminemos con lo siguiente. Jesús es Dios, y en su condición de verbo encarnado o Dios hombre, fue el modelo perfecto para la obra misionera. Y aquí viene el cuestionamiento, y diga conmigo: si Él, quiero escucharlo de ustedes, si Él, siendo Dios, necesitó del Espíritu Santo, dígalo conmigo, si Él, siendo Dios, necesitó del Espíritu Santo para cumplir el propósito de la misión de Dios,
es obvio que nosotros también lo necesitemos para seguir el ministerio que Él nos ha encomendado. ¿Qué ministerio nos ha encomendado? ¿Hacer cultos? No. Esto es un gesto de adoración, de gratitud. Pero Él nos llamó a nosotros para que después de nosotros, otros también sean salvos. Aquí, más allá, hasta allá y hasta allá. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, en mi casa, en mi barrio, en mi colonia, allá hasta la orilla, por donde ya no hay casas, hasta los últimos habitantes de la comunidad. Amén. Usted tiene que hacerse como aquella onda que se hace en el mar o en el agua. Usted tira una piedrita y ¿qué hace? Empieza a formar una onda y se va extendiendo hasta que llega a la orilla. Si usted está allí, donde quiera que esté, dígale: Dios, Jesús fue efectivo en su trabajo misionero y me encomendó a mí también la tarea de hacerlo, pero no lo quiero hacer de mi propia manera, no me va a funcionar. Así que lo que Él hizo, someterse a la voluntad del Espíritu, y lo que hicieron sus seguidores también, de someterse a la voluntad del Espíritu, que eso pueda hacer yo, para que mi trabajo, aparte de adorarte, sea también ayudar a otros de que se salven, aquí, allá y más allá. Quiero invitarles a que estemos en pie y que le digamos al Señor: nos queremos disponer para que nos uses justo en esta generación. Pero no queremos hacerlo fuera del modelo, queremos hacerlo viendo a Jesús, el modelo perfecto, y tomando el ejemplo de todos aquellos que se han sometido al modelo y que han sido efectivos en su trabajo. Y Dios ha engrandecido su nombre, Dios ha estado con ellos y también, diga conmigo, estará con nosotros. Diga conmigo: el poder que operó en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los primeros discípulos, en el ministerio de los discípulos en toda la historia, ese mismo poder operará en nosotros. Y también seremos una iglesia empoderada con el Espíritu Santo, y seremos efectivos para la gloria de aquel que nos llamó. Esto es Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.